Lo que nadie te contó sobre los gigantes de América, secretos enterrados por siglos. Bienvenido a Mitos y Leyendas, Civilizaciones Perdidas. Suscríbete y toca la campanita para que YouTube te avise de mis vídeos. Y ahora, sin más, abróchate el cinturón y no te muevas, que comenzamos ya. ¿Y si los gigantes no fueran solo parte de cuentos de hadas? ¿Y si hubo un tiempo en que seres de más de 3 metros caminaban por América, y alguien ha querido borrar su existencia? Hoy vamos a explorar las leyendas más antiguas, los informes olvidados y los descubrimientos más inquietantes que podrían cambiar lo que creíamos saber sobre nuestra historia. Y mientras te cuento estas historias, quiero que pienses en esto. ¿Por qué tantos pueblos originarios describen a los gigantes como reales? ¿Y por qué algunos informes arqueológicos desaparecieron misteriosamente? La respuesta, quizás te sorprenda. Las voces de los antiguos. En las vastas y áridas llanuras de lo que hoy conocemos como Nevada, mucho antes de las ciudades, mucho antes del asfalto, las tribus paiutes hablaban de seres que no eran como nosotros. Los llamaban los Siteca, gigantes pelirrojos, de piel clara, fuerza descomunal y apetito por la carne humana. Caníbales. Invasores. Criaturas que llegaron por el agua, que construyeron sus dominios en cuevas profundas, y que aterrorizaron a los pueblos originarios por generaciones. Pero no eran solo cuentos para asustar niños. Las leyendas tenían nombre, forma y ubicación. Lovelock Cave. Un sitio real. Una caverna silenciosa y olvidada que, siglos después, sería profanada por la ambición humana. En 1911, buscadores de guano, el oro negro de los campos secos, comenzaron a excavar la cueva, y lo que hallaron allí reavivó los ecos del pasado. Restos humanos. Ropajes antiguos. Sandalias que medían más de 40 centímetros. Y huesos que, según testigos y reportes de la época, pertenecían a cuerpos de más de 2,5 metros de altura. Los diarios de Nevada lo registraron. Algunos arqueólogos hablaron. Otros se callaron. Las piezas fueron desapareciendo, y el misterio, como la cueva, fue cubierto otra vez de silencio y polvo. ¿Fueron reales los Siteca? ¿Acaso las voces de los ancestros advertían algo más profundo que una leyenda? ¿Y por qué, más de un siglo después, sigue habiendo intentos de borrar toda evidencia? Quizás, en los ecos de la cueva, las voces de los antiguos aún esperan ser escuchadas. ¿Y después? Silencio. Pero esta no fue la única vez que los gigantes aparecieron en la historia. ¿Cómo es posible que culturas tan distintas compartan historias similares sobre gigantes? ¿Coincidencia o memoria colectiva? Testigos del pasado. Desde los hielos australes hasta las selvas de Mesoamérica, una figura aparece una y otra vez en los relatos antiguos. Gigantes. No uno. No en una sola cultura. Sino en docenas, separadas por océanos, por siglos, y aún así, unidas por la misma sombra enorme sobre la historia. Los primeros europeos en llegar al extremo sur del continente, los hombres de Magallanes, no creían en mitos, hasta que los vieron con sus propios ojos. Antonio Pigafetta, cronista de la expedición, escribió con claridad. Los vimos. Eran enormes. Nuestras cabezas les llegaban al pecho. Los llamaron patagones. Gigantes de la Patagonia. Seres que caminaban por las costas frías con una altura que duplicaba a los hombres comunes. ¿Una exageración? ¿Una alucinación colectiva de marineros agotados? Lo que nadie te contó sobre los gigantes de América, secretos enterrados por siglos. Pero no fueron los únicos. En América Central, náufragos franceses que se adentraron en la selva hablaron también de tribus descomunales. Guerreros que superaban los 2,5 metros, con lanzas de piedra y torsos como árboles. Y en México, las historias no vienen de Europa. Vienen del corazón del pueblo nahua, del pasado indígena. Los Quinametzin, titanes primordiales que, según los ancestros, construyeron las pirámides, moviendo piedras que hoy desafían toda lógica humana. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo es posible que culturas tan distintas, de regiones tan alejadas, compartan historias tan similares sobre seres gigantes? ¿Es una simple coincidencia? ¿O estamos ante una memoria colectiva, un eco real de algo que existió en un pasado tan remoto que hoy se confunde con leyenda?
Quizá, los testigos del pasado no inventaron nada. Quizá solo intentaron advertirnos. La sombra del encubrimiento. Aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Durante los últimos 2 siglos, se han reportado hallazgos sorprendentes, esqueletos humanos que medían más de 2,5 metros, algunos incluso superando los 3. Fueron descubiertos en cuevas, túmulos, cementerios antiguos, desde Norteamérica hasta Asia. Y sin embargo, desaparecieron. Según múltiples investigadores independientes, esos restos nunca llegaron a los museos. Nunca fueron estudiados por las grandes instituciones. ¿Por qué? ¿Por temor a reescribir la historia? ¿A desestabilizar lo establecido? Aquí entra en escena uno de los nombres más poderosos en la historia de la arqueología estadounidense, el Instituto Smithsonian. Teorías populares aseguran que, desde el siglo XIX, esta institución habría intervenido directamente en múltiples excavaciones, retirando, ocultando, o incluso destruyendo evidencia de esqueletos gigantes. Una supuesta campaña sistemática para proteger el relato oficial de la historia humana. En 2014, una historia viral sacudió Internet. El Smithsonian admite haber destruido miles de esqueletos gigantes en el siglo XX. ¿Resultó ser falsa? Sí. Pero la duda, como una semilla, ya se había sembrado. ¿Por qué esa historia fue tan creíble para millones de personas? ¿Será porque, en el fondo, ya desconfiamos del relato único? ¿Porque sabemos que la historia, como la cuentan, puede ser manipulada? ¿Y si realmente hay algo que no quieren que veamos? Hoy, arqueólogos independientes, sin patrocinadores ni instituciones que los respalden, continúan excavando, buscando respuestas entre ruinas, colinas artificiales y leyendas. Las tecnologías modernas, como el LIDAR, están revelando estructuras ocultas bajo la selva, ciudades enteras que habían sido engullidas por la tierra, y quizás, bajo esas ciudades, yacen cuerpos que no encajan con nuestra narrativa actual. ¿Y si los gigantes no son solo parte del pasado mitológico, sino una verdad silenciada? ¿Una verdad que aún espera ser desenterrada? ¿El silencio no siempre es olvido? A veces, el silencio es estrategia. Durante el siglo XIX y principios del XX, en todo Estados Unidos, desde los Apalaches hasta el Medio Oeste, arqueólogos locales, granjeros y hasta periódicos reportaban un patrón desconcertante: entierros antiguos con esqueletos gigantes. Algunos medían más de 2,7 metros. Se encontraban en túmulos funerarios, estructuras megalíticas, cámaras subterráneas. ¿El detalle inquietante? Muchos de ellos tenían características craneales anómalas, cráneos elongados, mandíbulas sobredimensionadas y, en ciertos casos, hasta más de 5 centímetros de grosor óseo. Los periódicos lo reportaban. Las fotografías existían. Pero poco a poco, todo comenzó a desaparecer de los archivos. Y ahí surge la sombra, el nombre del Smithsonian Institution, mencionado repetidamente en reportes históricos como la entidad que intervenía, confiscaba restos y nunca los volvía a mostrar. ¿Coincidencia? ¿O una red de ocultamiento? Según testimonios, muchos de estos descubrimientos fueron etiquetados como anómalos y rápidamente clasificados como falsos, sin mayor análisis. Pero, ¿qué pasa cuando la anomalía es global? No es solo América. En Ecuador, en Egipto, en India, y hasta en islas del Pacífico, también se han hallado restos fuera de escala humana. ¿Cómo se explica eso? Y más importante aún, ¿por qué el sistema académico parece ignorarlos sistemáticamente? ¿Será que aceptar su existencia derrumbaría parte de la historia como la conocemos? ¿O pondría en duda la evolución lineal que tanto defienden los libros oficiales? Porque si aceptamos que hubo otra humanidad, otra especie inteligente y colosal, entonces tendríamos que reescribirlo todo: orígenes, civilizaciones, arquitectura, religión. Y eso, para muchos poderes establecidos, es inaceptable. Hoy, mientras el LIDAR revela ciudades perdidas y la arqueología independiente encuentra nuevas pistas, las grandes instituciones siguen en silencio. Pero la Tierra no olvida. La historia no puede ser enterrada para siempre. Y quizás, los gigantes tampoco. Querido espectador, ¿qué opinas tú ahora? ¿Crees que los gigantes fueron reales y que alguien borró su existencia?
¿O crees que las leyendas simplemente exageraron figuras humanas comunes? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero una cosa sí es segura. Las civilizaciones perdidas aún tienen secretos que gritan desde las sombras de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje entre ruinas, huesos y secretos. Si te gustó este vídeo, suscríbete y toca la campanita. Déjame tu like y comenta. ¿Crees que los gigantes existieron de verdad? ¿Cuál de estas leyendas te sorprendió más? Recuerda compartirlo con quienes aman lo misterioso, lo oculto y lo olvidado. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desenterrando lo imposible. Hasta entonces, que los mitos te acompañen y que las leyendas nunca mueran.